Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un Ateneo a cargo de dos fellows, fellow de Medicina Nuclear, que es Victoria, y Pablo por hemodinamia. Así que, para no perder más tiempo, los dejo con ellos, así empezamos con la presentación del caso. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Victoria, como dijo el doctor, yo soy la fellow de cardiología nuclear y conjuntamente con Pablo vamos a presentar este Ateneo. Inicialmente vamos a presentar el caso clínico. Es un paciente masculino de 70 años de edad, con múltiples factores de riesgo: hipertenso, dislipémico, sobrepeso, sedentario y tabaquista. Como medicación habitual, aspirina 100 miligramos día, bisoprolol 5 miligramos día, atorvastatina 40 y enalapril 5 miligramos cada 12 horas. Lo recibimos nosotros en el servicio de medicina nuclear con una derivación de su cardiólogo de cabecera. En contexto de un prequirúrgico se pide el SPECT. Como era un prequirúrgico para una cirugía de rodilla, no podía ser un apremio con ejercicio, así que se optó por un apremio farmacológico con dipiridamol. Al interrogatorio dirigido refiere disnea de esfuerzo. Bueno, inicialmente le hacemos el SPECT, como dije antes, es un SPECT con dipiridamol, se hace con tecnesio 99, perdón, pero se fue para, en el cual tenemos inicialmente el eje corto, el eje largo horizontal. ¿Alguien se anima a decirme qué ven en esa imagen? Martín, ahí estás. Estaba comiendo. Hola. Bueno, a ver. No estoy seguro, pero en lo que es el eje corto, me parece que hay un defecto de perfusión a nivel anterior, ¿puede ser? Exacto. Y lo septal. Sí. Nosotros básicamente lo que vimos es una hipocaptación en cortes apicales y medio ventriculares a nivel anterior que mejoran el reposo. Mi pregunta es antes de la cámara gamma. Ese señor con 3 factores de riesgo, lo van a operar de rodilla y pedir un SPECT. La pregunta es por qué le pide un SPECT, si es apropiado pedir un SPECT en esa situación o qué piensan. Entiendo que al tener problemas de movilidad con la rodilla, entendería que quizás tiene mala clase funcional y uno en ese contexto podría decir, porque me parece que si tiene buena clase funcional, no tiene angina ni disnea, un paciente así, sistemáticamente no se tiene que hacer una prueba de imagen. Como aclaramos antes, al interrogatorio dirigido refiere una disnea de esfuerzo, tiene múltiples factores de riesgo, así que es un cardiólogo de cabecera. Claro, nosotros recibimos la orden del cardiólogo de cabecera. Digo, sería otro Ateneo, esto digamos el criterio apropiado, si eso no, pero bueno, su cardiólogo pidió un estudio funcional y como no podía hacer ejercicio, se le hizo estudio farmacológico. Bueno, acá vemos básicamente el mismo estudio, pero gatillado, donde vemos que el paciente tiene la función ventricular sistólica conservada. Acá son las mismas imágenes en este color, que para nosotros es un poco más buchón, y deja más claro, más evidentes los defectos perfusivos. Y se ve bien el defecto en la cara anterior, ¿no? No, el color es, digamos, no es recomendable mirarlo en color, ponerlo a funcionar. Lo que hay que, a ver, ponerle el gator. Ahí, el gator. Lo que hay que ver es si poner el de color en gator. Lo que hay que ver es como se dice, si se enciende. Es que se enciende, que se aumenta la cantidad de luminosidad. Eso pasa porque se acercan los píxeles se acercan porque se acercan las fibras miocárdias, entonces se ve más intenso cuando hace la sístole
y en diástole se ve que tiene una hipoperfusión, se ve muy bien, que fíjate que comparado la fila de dipyridamol contra la de reposo, se ve que tiene un defecto en diástole. Pero es muy técnico eso, no importa. Está bien la descripción, tiene un defecto en la cara anterior. Sí, defecto que normaliza. Acá en el mapa polar podemos ver el score de suma en el estrés, le da 7, en reposo 0, con un... ¿Ves que? Pásame eso. ¿Ves que si comparas esta, la distribución, acá tiene el lugar donde mejor perfusión tiene es esta. No, nada. Y acá tiene menos perfusión comparado con la cara inferior y acá se normaliza, ¿no? Y el ojo de buey muestra acá el mapa de reversibilidad. Dale. Lo cual le da un diferencial de 7 correspondiente a un monto isquémico del 10%. Nosotros, SSS quiere decir suma del score de estrés. Entonces, se le pone, si es el defecto leve, moderado, severo, se hace la suma de eso, y la suma de eso representa el defecto de perfusión. En reposo es 0, entonces el diferencial, como dijo Vicky, es 7, y eso representa el 10% de defecto que está marcado en el último mapa polar en una rejilla. Exacto. Eso nos da 10% de extensión del defecto en el territorio de la arteria descendente anterior. Sí. Ahora, con todos los datos que estuvimos viendo ahora, la pregunta es, ¿qué conducta tomarían? ¿Tratamiento médico? ¿Le hacen otra prueba funcional como un ecoestrés? ¿Un angiotomo o una CCG? Y ahora vamos a esperar un poco que vote la gente. Y mientras tanto, sí, ahí está Fer, que quiere. ¿10% estás hablando del territorio de la descendente anterior o decís 10% del ventrículo izquierdo? 10% del ventrículo izquierdo, en este caso, como el defecto es anterior, es anterior. Si tuviera, podría tener 5 de A y 5 no de A. Entonces ahí, eso es otra discusión, que es lo mismo 5 en la de A, o 10 en la de A, o en la sumatoria de todos, o un poquito en cada lugar. Eso sería otra discusión, pero para ir más o menos navegando hacia el caso, vamos a dejarlo ahí. ¿Ya está? ¿Ya votaron? Bueno, sí. Entonces la votación... La votación está pareja entre Angiotac y CCG. Bueno, pero hay un 7% de la gente... le haría tratamiento médico. Que le haría tratamiento médico, y otros 8% que le pediría un ecoestrés. Así que no le queda claro si eso es para reforzar con otro estudio funcional, pero va por mitades que quisieran ver la anatomía. La mitad con invasivo, o sea, la mitad con cineconografía y la mitad con angio-TC. Bueno, ¿te ahora... puedo preguntar? Sí, Doc. Pobre Juan está masticando, pero Fernando no. Ver, en el contexto del estudio de isquemia, ¿estás de acuerdo con estudiarlo? Tenemos ese estudio que nos dice que tiene un 10% en la DA. Me parece que igual los criterios son diferentes. Este es un estudio dirigido por un médico de cabecera a un prequirúrgico. O sea, me parece que si en ese prequirúrgico estaban buscando isquemia y la encontraron, me parece que no se adapta, me parece, a los criterios del manejo del estudio de isquemia. ¿Por qué? Porque, a ver, en el estudio de isquemia, si yo tuviera un paciente que tiene isquemia del 10% del ventrículo, puedo decidir intervenirlo o no. El estudio de isquemia justamente dice, según los resultados globales, que no necesariamente hay que empezar con un cateterismo, se puede empezar con tratamiento conservador. Pero me parece que esta es otra discusión, porque este paciente se lo piden porque lo van a someter a una cirugía de reemplazo de rodilla. Así que creo que no, puede ser. Ni siquiera es una cirugía de reemplazo de rodilla, es una cirugía, digamos, no es reemplazo, es una cirugía de rodilla. No sé, no era una cirugía de reemplazo, era una cirugía, no sé. Sí, una artroscopía. Ahora, yo digo, este es un paciente con un síndrome coronario crónico, ¿no? ¿O no? ¿Cómo encaramos a este paciente? Yo creo que este es un paciente que se va a someter a un procedimiento que es de bajo riesgo de hipovolemia, bajo riesgo de hipertensión, bajo riesgo de
dolor incontrolable desde ese punto. Así que es probable que a lo mejor ni le hubiese pedido el estudio funcional, pero bueno, entiendo que alguien jerarquizó esa disnea. Entonces, si esa disnea es una disnea que es clara, que uno tiene que ver con esto, me parece que la conducta va para la revascularización, podría tener beneficios en términos sintomáticos. Si esa disnea es una disnea que me cuesta atribuirla a esto, ahí ya el paciente uno podría calificarlo como asintomático o oligosintomático y es otra cosa. Yo creo que con esta información hay que ver las arterias. No quiere decir revascularizar las arterias. Así que si las veo con coronariografía o las veo con angiotomografía, eso depende de mi disponibilidad, de mi acceso. Acá pediría una angiotomografía, pero no me parece mal pedir una coronariografía, pero ir a la sala de hemodinamia para colaborar con el hemodinamista para definir la revascularización o no. ¿Alguna otra opinión? Digamos, está todo perfecto. El planteo es también un poco discutir qué quiere decir tener 10% de isquemia, ¿no? Que digamos, en un síndrome coronario crónico uno tiene la opción de poder elegir un tratamiento invasivo como abordaje, como primer abordaje, o un tratamiento médico, y sabemos que en ese caso, no quizás puntualmente, digamos, enfocado como bien lo mostró Juan, que en un paciente que se va a hacer una cirugía, pero estos pacientes vienen, digamos, de un modo en donde nosotros no decidimos. Es una evaluación para nosotros el caso quiere ser una evaluación de un paciente con un síndrome coronario crónico. Estos pacientes son bastante habituales, estos estudios. Lo que me hace un poco de ruido es que es la cara anterior, entonces por eso. Muchas veces yo, pacientes cuando dice cara inferior o no tiene nada, o es muy poco el monto isquémico, ahora como dicen recién, si vos haces esto pensando que vas a operar y te das positivo y la cara anterior, bueno, yo creo que lo miraría, le daría un catéter. Cara anterior puede ser que tenga una DA proximal, ¿no? Y es un riesgo, o cara anterior podría ser una DA tercio medio distal y es otro riesgo, o sea, anatómicamente. Por eso creo que coincido con vos en que ahora necesitamos tener la información anatómica de cuál es el riesgo. Y por ahí difiero ligeramente. El estudio de isquemia no te dice que vos podés hacer lo que vos quieras. Para polemizar está buenísimo, pero el estudio de isquemia te dice que la revascularización sistemática de pacientes con isquemia de 10% o menos, porque en realidad tenían menos del 10%, no trae beneficios, así que no deberías hacerlo. No es que podés hacerlo o no. Después podés individualizar si reduce la angina, el infarto espontáneo. Sí, obviamente no es una discusión del estudio de isquemia. Yo digo, o sea, este es un paciente que tiene 10% de territorio amenazado, es la DA, entonces, bueno, podría ser que tampoco sea un error que alguien decida dar un tratamiento médico o una cirugía que no es de alto riesgo. Pero bueno, por eso, no lo sabemos, no lo sabemos. Es la película de los Minions, ahora vienen los Minions. No, por eso, por eso. No dice que este paciente se tiene que hacer un cateterismo, más allá que yo después se la pueda pedir porque hay un montón de razones. En ningún lado dice que la DA es peor que otra arteria, no hay ningún estudio que haya subseleccionado por arteria, y como dice Juan, no es lo mismo la DA proximal que la DA tercio medio distal. Estamos hablando de magnitud, y esa magnitud no es de la DA proximal, eso me está mostrando. ¿Ok? 10% no es la DA proximal, más allá que ahora va a tener tronco y 3 vasos, pero quiero decir, nos tiene que quedar claro que el estudio isquemia dijo que los pacientes pueden iniciar tratamiento médico en cualquier escenario, o sea. No es como absoluto que desde este resultado, porque si no, isquemia es un estudio positivo, y no lo fue, nada más que eso. Yo coincido que yo creo que voy a avanzar a un cateterismo, porque es un señor también con 3-4 factores de riesgo, que tiene disnea de esfuerzo, que ya estaba medicado como coronario antes que lo estudiaran. Fíjense que estaba medicado con aspirina, 40 de atorva y un par de cosas más. O sea, es un paciente coronario claramente para el médico que lo venía manejando. Pues si no, no lo tendría medicado de esa manera. Así que, eso. Sí, un poco este era el sentido de la discusión, ¿no? Que
Este no es un territorio proximal, si fuera proximal tendría toda la cara anterior y todo el septum. Es una DA, nosotros cuando vemos eso decimos es una DA tercio medio. Y bueno, como dijo Fer, en ningún lado dice que hay que estudiar anatómicamente a estos pacientes ni que no haya que estudiarlo. Vamos, avanzamos. Bueno, muy bien. Ahora nosotros complementamos la evaluación con determinación de la reserva coronaria. Acá en el paciente se ve la evaluación de la reserva que le da 1,47 para un valor normal mayor a 2. Y la pregunta con esto es, ¿nos cambia la conducta que habían pensado antes o no? Global. El 1,47 es global. Quería ver que Ale nos ha enseñado que la reserva tiene mucha información y que puede haber una cierta discriminación por territorios, que no alcanzo a ver ese numerito. Mira, ahí lo que está, el pico flujo, que es el cuadrado rojo, que está acá. Este cuadrado rojo nos dice que el peor pico flujo, que no es malo, lo tiene en la DA. El pico flujo, la división es alrededor de 1,7, 1,8, 1,9, depende de la literatura. Pero los otros territorios parecen tener un pico flujo aceptable y la DA no. Pero lo que es malo es la reserva. Y la reserva, y como es el cociente entre el flujo en el esfuerzo y el flujo en reposo, también lo que llama la atención es que hay un aumento del flujo, un número más elevado de lo que uno suele ver en los pacientes normales del flujo en reposo. Eso quiere decir que en reposo está demandando más flujo. Eso no es lo que... Quizás no sea necesario entrar en ese tecnicismo, pero bueno, el cociente es malo, es 1,7 que debería ser más de 2. Bueno, acá tenemos la votación. Hay algunos que no les cambiaría, la mayoría no le cambiaría la conducta. Yo estoy seguro que a los que no les cambiaría la conducta fueron a los que eligieron que pedir una coreografía, y está muy bien. El metamensaje es que hay otra cosa que nos puede ayudar a tener una valoración del riesgo, ¿no? Que es el flujo de reserva. Bien, ahora a partir de todo esto, la idea es hacer una breve revisión de lo que es el flujo de reserva coronario. Todos sabemos que la circulación coronaria está compuesta por las arterias epicárdicas, que son el 5% de la circulación coronaria total, y el resto corresponde a la microcirculación, conformada por prearteriolas, arteriolas y capilares. Los vasos epicárdicos son angiográficamente visibles, con lo cual, teniendo en cuenta que son solo el 5% del árbol coronario, evidentemente nos estamos perdiendo gran parte de la anatomía coronaria de nuestro paciente. Para eso tenemos el CFR, que es una evaluación integral del flujo miocárdico que comprende no solo la circulación epicárdica, sino la microcirculación, el remodelado vascular y la aterosclerosis difusa. El CFR se calcula como un flujo miocárdico en estrés sobre el reposo y, como dije antes, el valor normal es mayor a 2. Dentro de las enfermedades que pueden tener las arterias epicárdicas tenemos distintos patrones. Por un lado, tenemos la enfermedad focal, en la cual en este caso se hace un pullback de FFR y vemos que hay una disminución abrupta. Con lo cual uno podría decir que si soluciona este problema por el método de revascularización que se elija, esto tendería a mejorar. En el otro extremo cabe que no haya una lesión focal y sea enfermedad difusa. En este caso lo que vamos a observar es que si bien no hay un pico decreciente del FFR, va disminuyendo paulatinamente. Y por otro lado pueden estar combinados, puede haber enfermedad focal y enfermedad difusa. Y en este caso lo que pasa es que hay picos que descienden más rápido y después va teniendo un descenso paulatino. Esta clasificación, lo que se hizo fue, en base a la anatomía, reclasificar por el FFR y nos dio que enfermedad difusa que nos estábamos perdiendo y la interpretábamos solamente como focal, ahora la estamos pudiendo valorar. En este cuadro vemos la mortalidad en función al porcentaje de isquemia. Un paciente que no tiene isquemia tiene una mortalidad prácticamente de 0. Aquellos pacientes que tienen entre 1 y 9, un porcentaje cercano a 0,5, y aquellos que tienen mayor o igual,
a 10% estarían casi cerca de 2, ¿no? 1,5% de mortalidad. Ahora, en este caso se interpreta que estos pacientes tienen el CFR conservado. ¿Qué pasa si yo lo calculo y lo vuelvo a reclasificar? En este tertilo están los pacientes que tienen CFR menor a 1,5 y entre estos 1,5 a 2. Nuestra paciente, no sé si se acuerdan, pero tenía 1,47. Con lo cual pasamos de prácticamente 1 de porcentaje de isquemia a 10. Con lo cual, si reclasificamos el riesgo de nuestro paciente en base al CFR, vemos que prácticamente habíamos perdido un 10% que no lo estábamos viendo. En este cuadro vemos la mortalidad cardíaca en función de los años y los test tertilos de CFR. Viendo la diferencia de mortalidad que tienen los pacientes con CFR conservado mayor a 2, y en el caso de nuestra paciente, que era 1,47, aumenta con gran importancia la mortalidad. Acá se valoró el porcentaje de MACE sobre el score de estrés, que no sé si se acuerdan, pero era de 7, con lo cual nuestra paciente estaría acá. Si la paciente hubiese tenido el CFR conservado, el porcentaje de MACE sería 8. Ahora nuestra paciente no tiene el CFR conservado, tiene 1,47, con lo cual el porcentaje de MACE le sube a 26,5. En este gráfico se analizaron dos cortes de pacientes. Pacientes con CFR alto, pacientes con CFR bajo, en función de los MACE. Y si bien vemos que la diferencia de porcentaje de MACE entre los pacientes con CFR alto y CFR bajo, también vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa de una mejora de los MACE en aquellos pacientes que tienen una revascularización completa, sobre todo por cirugía. Acá vemos el porcentaje libre de eventos en función de los días, uniendo el valor de CFR y una clasificación que tiene en cuenta la extensión y la severidad de la enfermedad coronaria. Vemos que los pacientes con CFR bajo tienen alto riesgo de MACE sin importar el grado de estenosis de la coronaria epicárdica, y que el riesgo de un CFR bajo es casi tan alto como una puntuación epicárdica extensa y severa. Este estudio tuvo como objetivo evaluar dos cosas. Primero, acá lo que vemos es que los pacientes con un CFR menor a 1,8 se beneficiaban de una revascularización temprana versus tratamiento médico en cuanto a la muerte cardiovascular. Entendiendo como revascularización temprana aquella que se hacía hasta los 90 días después de que medíamos el CFR por el método que utilizáramos. Este estudio tuvo un N de 12.500 pacientes. Y por otro lado, lo que demostró es que aquellos pacientes con CFR alto tienen una mayor sobrevida independientemente del porcentaje de isquemia que tenga el paciente. Este metaanálisis tuvo un seguimiento de 20 años, se empezó el 1 de enero del 2000 hasta el 1 de agosto de 2020, reclutó 59.000 pacientes y tomó en cuenta aquellos estudios que valoraban el CFR y veían las implicancias clínicas. Y se vio que el CFR reducido está fuertemente asociado con mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y MACE en una amplia gama de procesos patológicos. Se analizó distintos por subgrupo y en todos los subgrupos se vio que se beneficiaban aquellos pacientes con un CFR alto. En este caso, que probablemente estemos hablando de un síndrome coronario crónico, también se sigue esa línea. Para tener un valor más numérico, se hizo un promedio y se vio que aquellos pacientes que tenían CFR normal, el porcentaje de mortalidad era 6,7 versus 24,3 que tenían aquellos pacientes con CFR normal. Y en el MACE fue 7,9 versus 26,4. Por cada reducción de 0,1 unidad del valor de CFR, se asoció a un aumento proporcional de la mortalidad y de MACE. Entonces la idea es que, si diversos estudios intentaron demostrar una disminución de eventos cardiovasculares basados en la anatomía de las arterias epicárdicas
muchas veces no pudieron demostrarlo, esto quizás signifique que tenemos que tener un cambio de paradigma sobre cómo valoramos la enfermedad coronaria. Dejar de pensar solamente en la anatomía y también pensar en la fisiología. El CFR nos ayuda a tener una evaluación integral del árbol coronario, a enfocar las medidas terapéuticas en aquellos pacientes que puedan tener el mejor beneficio, identificar el perfil fisiopatológico subyacente, reclasificar a los pacientes con mayor riesgo de evento y entender que los estudios funcionales pueden evaluar la extensión y la severidad de los defectos integrando todo el árbol coronario. Todo esto para lograr estrategias de revascularización basadas en la fisiología y no solo en la anatomía. Ahora, con todo lo que vimos, ¿volverían a cambiar la conducta? ¿Qué conducta tomarían? Gracias, Victoria. Yo creo que acá ya está definido, ¿no? O sea, la DA, todo, o sea, la mitad dijo tomografía, la mitad dijo invasivo, otro 7% quería ver otro test. ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera sido la DA? ¿No? Entonces, ya uno tiene como un mecanismo que no sé si está avalado, como dijo Fernando claramente, por la literatura, pero tenemos una fuerte tendencia a respetar mucho esa arteria, aunque esto fuera un tercio medio. Y un poco el mensaje digamos, de esta breve revisión en la literatura es que hay otra herramienta más que puede reestratificar, porque nosotros pusimos esta idea porque iba a ser polémico la discusión solamente con la imagen de la DEA, pero si esto hubiera sido la cara inferior, probablemente no estaríamos siendo un poco más benévolos en cuanto a la anatomía. Pero, bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Fer. No, para mí no es lo mismo pedir un angiotac que un cateterismo. Me tocó la suerte de discutir en este congreso el estudio Discharge, que los invito a que lo lean, abril de este año en New England. Es patético, o sea, el estudio es negativo y los autores ponen que es positivo. La angiotomografía en ese estudio no es mejor que la coronariografía, que es lo que dicen los autores, pero el estudio no rechaza la hipótesis nula, es muy interesante. Y como dice que la angiotomografía tiene menos complicaciones, entonces la avala en su uso. Yo no estoy de acuerdo con un paciente de estas características, con muchos factores de riesgo, avanzado en edad, porque le vas a hacer un angiotac y probablemente tenga calcificada la DA proximal o tercio medio y no se vea si tiene una obstrucción significativa. O sea, a mí me parece que cuando uno está buscando el valor predictivo negativo para el paciente, una persona de 45 años, mujer, que le duele el pecho, creo que la angiotac tiene mucho lugar. En un paciente donde estás buscando diagnosticar positivamente enfermedad coronaria, me parece que el angiotac te va a agregar rayos, contraste, costo, y vas a terminar igual en la coronariografía, me parece. Juan Pablo. No, entiendo el punto. Yo sí entiendo que la angiotomografía da información que la coronariografía no da, o sea, la información de la pared y la información de la vulnerabilidad de las placas la da más la tomografía y no lo da la coronariografía, así que ahí hay una información complementaria. Segundo, que si uno hace una angiotomografía en un paciente que tiene una buena calidad de imagen, que eso lo da la frecuencia cardíaca y el score de calcio, cosa que se puede saber antes de hacerlo, el rédito diagnóstico es muy alto. Y si uno hace una angiotomografía y después tiene que ir a un cateterismo, usando correctamente la información de la angiotomografía, el volumen total de contraste que se termina utilizando es el mismo. Si usamos realmente la información de la angiotomografía. Si la angiotomografía te dice la derecha está sana, y después vos vas, inyectás igual la derecha, eso no tiene sentido. Pero si la angiotomografía te dice la DA es el problema, la circunfleja no tiene problema, y la derecha no tiene, y vos solamente vas a inyectar la DA, y vas directamente a tratar, si crees que hay que tratar, entonces todo eso te suma información y no te aumenta contraste. Y personalmente me parece que vamos para ese lado, para complementar la información, por eso yo sí iría a la angiotomografía si la tengo disponible, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo vos, porque me gustaría saber los que votaron, ahora ya no se puede, los que votaron por la angiotomografía, ¿qué hubieran esperado encontrar? ¿Cuál era el gol? ¿Cuál era la estrategia? Porque si tenemos un score de calcio alto hay que parar ahí, que no es lo que pasa cuando, por ahí lo hacemos acá, pero no es lo que pasa cuando uno pide una angiotomografía de otro lado, porque se completa el protocolo y ahí ya tenés estudios donde hay mucho calcio y pasa lo que dice Fernando y no se puede hacer con otra cosa. Pero me parece muy importante el comentario de usar bien las herramientas, ¿no?
Y no sé quién quería. No, que me pareció muy interesante la revisión que hizo y quería preguntar un poco qué población fue la que se incluyó en esos pacientes, digamos, si eran pacientes con estudios de isquemia, que tenían isquemia en la prueba funcional, o eran pacientes random que les iban haciendo esto, porque me parece que también ahí un poco es el aporte, ¿no?, de esto. Está dividido porque hay muchos pacientes, el metaanálisis tiene casi 60.000 pacientes. Eran pacientes que por lo general los referían a hacerse estudios, más que nada por Angor. O sea, no todos tenían estudios expectantes y después se medía el CFR, sino como se hacía todo junto. La mayoría se medía por PET. Nosotros ahora sabemos, nosotros lo medimos con las cámaras CZT, que sabemos que tienen la misma validación. La mayoría se hacía por PET. Y eran pacientes que prácticamente se hacía juntos. Se hacía la valoración del CFR y después todos iban a angiografía coronaria. Tenían síntomas. Ale, yo en la práctica, a ver si vos lo pensás distinto. En mi práctica, ojalá pudiésemos hacer CFR a todos, ojalá, Claro. y eso es una cosa que estamos Claro. intentando, pero en mi práctica, en este paciente, en donde vos me decís, ¿qué me cambia el CFR? El CFR, cuando la isquemia o el pico flujo está alterado en un solo vaso, la probabilidad estadísticamente de que tenga múltiples vasos con enfermedad significativa es baja. Entonces, yo entiendo que el CFR como variable continua es inversamente proporcional al riesgo, así que sí, me aporta pronóstico. Pero en punto de revascularización, personalmente me parece que aún nos falta esa información de decir si un vaso con lesión focal cambia con CFR, si lo voy a revascularizar igual, probablemente no. El pronóstico me parece que cambia. Y después sí me cambia en los que vos me decís, no encuentro una isquemia localizada y tenés un CFR reducido y el paciente tiene alta chance de tener 3 vasos, ese sí tiene alta chance de desenmascararlo. Correcto, ese es el target. Es así. La información por arteria no tiene la misma, el mismo impacto que el CFR global. Uno, acá lo que tiene que tomar es el CFR, porque de los trabajos que se han hecho, los pacientes que tienen el CFR bajo son los que más se benefician de la revascularización. Ahí, en el trabajo de Viviani, está hecho, ella presentó una barrita, decía, lo mejor que le puede pasar a un paciente que tiene CFR bajo y puede revascularizarse es que se revascularice. Ese es el mensaje del que estás diciendo vos. Y les va mejor a los que tienen cirugía de revascularización miocárdica en ese trabajo porque se considera la revascularización completa. Ahora, lo que vos estás mostrando, lo que vos planteaste recién con la angiografía, la angiotomografía, si tiene una circunfleja sana, una derecha sana y una DA que está enferma y yo puedo revascularizar eso, también parece ser que el beneficio de revascularizar lo que se pueda es mejor en un paciente que tiene CFR bajo, porque conviven las dos enfermedades, la enfermedad epicárdica y la enfermedad microvascular y la enfermedad no obstructiva. Entonces todo eso, junto con un tratamiento médico intensivo, o sea, el objetivo sería mejorar con lo que se pueda a los pacientes que tienen CFR bajo. De hecho, el trabajo este de Kansas, de 12.500 pacientes, es un centro donde Kansas es un centro de derivación de un montón de lugares y esos pacientes fueron a revascularización. Y lo que vieron, lo que parece muy interesante, que pasó rápido el cuadro, y es que independientemente del grado de isquemia se benefician revascularizándose. Y eso quiere decir que la mejor chance es, si tienen algo, hacerles lo que se pueda. Además de... Ale, Lucio, buen día. Disculpe, ¿saliste del quirófano? Estaba en una urgencia, sí. CRF bajo habla de mayor riesgo isquémico, ¿es así? Mayor riesgo por cualquier cosa. Si sos un coronario, si sos un renal, si no tenés lesiones, si tenés lesiones. El Está mensaje del CFR bajo es que tenés que revascularizar, si se puede Todo. revascularizar. Toda Sí, exposición correcto. completa, Sí. porque no tenés reserva, ¿sí? Porque está afectada tu reserva, que puede estar afectada
por lo epicárdico y seguramente por la La enfermedad. pregunta desde lo práctico, con esta información que uno tiene, teniendo una perfusión, suponete que sea moderada o leve moderada, ¿cuándo se hace el CRF? ¿Entendés Bueno, lo que digo? eso- Porque, sí. o sea, ya sabemos que nos da un mayor riesgo y ya sabemos que se benefician con mejor revascularización en los casos coronarios. Entonces, ¿cómo es que en la práctica diaria tendríamos que solicitar esto o cuándo ustedes lo analizan en función de qué datos? Mira, es una muy buena pregunta. Esto como sería, sería bueno tener OCT en todos los pacientes, tener medición de la, pero no se puede. Entonces, la respuesta a eso sería que yo lo haría en los pacientes, entre comillas, Belcastro. La gente que tiene, los pacientes Belcastro son un modelo de paciente con mucho más riesgo que el paciente que solemos manejar, que a lo mejor viene para hacerse un control de una angioplastia, claro, la gente con mucha carga sería, si yo tuviera que pedir, que decir, bueno, lo que puedo hacer ahora, lo aconsejo en esos. Así que ojalá se pudiera hacer en todos los pacientes. De hecho, la tendencia en Estados Unidos es tratar de los centros que tienen PET y que tienen la capacidad para hacer esto, directamente pasan, no estamos hablando de costos, ¿no? Pasan a tratar de tener la información integral. Así como si vos recibís un paciente en la sala, estudiarlo fisiológicamente sería ideal. Lo ¿Que lleva que más tiempo y es más caro? lleva más tiempo por cada uno de estos, yo puedo hacer 3/4 pacientes, así que lleva más tiempo y no es más caro porque no lo reconocen las coberturas. O sea, es fundación nosotros, digamos. Si te parece, está Pablo, podemos continuar con la presentación de Pablo, ¿sí? Bueno, básicamente le vimos la cinecoronariografía, como estábamos charlando, y ya se... Bueno, eso no es positivo. ¿Qué aparece? Ah, puede tener que ver con la presentación. Bueno. No. No, no funciona. ¿Será? Sí, debe ser. Recién se veía. No, recién en la computadora arriba. No se puede reproducir. Bueno, hubiera sido más interesante. ¿En dónde? Lo puedo buscar en extensador. Podría ser. Mientras localiza al paciente, lo que pasa no va a ser anónimo, pero bueno, no importa. No sé qué dicen. Lo puedo buscar en mi Viver. No, bueno, podemos. Es un balance entre que encuentra el paciente y si quieren les contamos y podés hacer tu revisión. Básicamente ¿no? el paciente tenía, y como ya habían dicho por allá, de enfermedad de tronco distal en trifurcación con DA ostial y enfermedad en la DA proximal, un ramo intermedio ostial. Sí, un ramo intermedio ostial también severo. En realidad era la placa distal del tronco que comprometía los dos TIM DCX, DA y ramo intermedio, y una lesión focal en la derecha, segmento medio. Básicamente esa era la anatomía. Es decir, nosotros teníamos un poquito de isquemia en la DA, que era lo que peor tenía. Lo que no quiere decir que no haya tenido lesiones en los otros vasos. Y eso es el tema ese es lo que dispara la baja reserva. Si uno tiene baja reserva y se encuentra con anémias normales, es un paciente. Si tiene baja reserva y tiene 2 o 3 lesiones, revascularizalo. No sé si lo vas a curar, porque hay un 20% de pacientes que tienen angioplastia o cirugía y siguen con dolor. Y de hecho... Vale. Sí. Una pregunta. Isquemia leve a moderada en territorio de DA, con esa anatomía coronaria. Si tenés reserva baja,
¿te reduce el monte isquémico o te tendría que dar una isquemia moderada severa y a su vez tendrías que tener baja reserva o no? Los flujos son relativos, entonces en todo ese conjunto, lo que tiene peor, digamos, el resultado de hacerle dipiridamol a ese árbol coronario nos muestra que el defecto peor, lo que peor se perfunde después, con dipiridamol es la DA de tercio medio para adelante, lo que no quiere decir que los otros vasos no sean severos, como en este caso, hasta tiene tronco. Entonces, lo que estamos diciendo es que el mensaje de, por supuesto, de la clínica, como bien se dijo acá, un señor con muchos factores de riesgo, y como era la DA, digamos, la mitad de la gente votó para ver la anatomía y la otra mitad votó para hacer la tomografía. O sea, digamos, me parece que el caso era bastante ilustrativo. Lo que pasa es que cuando vos tenés FR bajo, el mensaje tenés que mirar la anatomía. Y tenés que revascularizar todo lo que puedas, porque a esos pacientes les va mal. Les va mejor si los revascularizás. Pero si no los revascularizás, les va mal. Ese es el mensaje, digamos, del CFR. Que te podés encontrar lesiones revascularizables o no. Y como mostró Victoria, independientemente de la extensión de isquemia, el beneficio es, cuando lo revascularizás, aunque sea poca isquemia, el beneficio está igual. Entonces, eso sería un poco el mensaje de hoy de esto. Si no, Ale, ahí yo te digo, creo que por ahora todo eso lo pondría en potencial, claro, ¿no? Sí. No, vos lo dijiste No, muy, no. vos estás muy convencido. Yo estoy convencido. No, y está perfecto que estés convencido, te dedicás a eso y lo haces todos los días. Yo lo pondría en potencial y me imagino que Fernando también lo pondría en potencial, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de que Yo puedo parece entender ser que sea así, potencial. parece ser así y uno necesita un estudio randomizado para poder confirmar o darle más fortaleza a esa hipótesis. Por ahora es hipótesis, ¿no? Hasta isquemia, 10% era un gatillo para revascularizar. Después de Sí, isquemia, claro. parece que no tanto, ¿no? Claro, esa hipótesis, primero, yo pienso que, no sé qué piensan ustedes, pero no creo que nadie haga un trabajo randomizado de un estudio por el CFR, ¿no? o por la reserva coronaria. No creo que pase. Lo que tenemos son datos importantes, 12.000 pacientes, 50.000 pacientes, que son metaanálisis, o sea, no hay, como bien vos decís, no hay algo claro que esté en las guías. Lo que sí me parece que la información es muy importante porque se está viendo que eso, tener el coronario bajo es malo. Es malo porque tiene mortalidad. Y los pacientes que revascularizan, en estudios no randomizados, tienen una mejor evolución de mortalidad y de MACE. Para contestarte lo que vos decís, sí, me entusiasma, pero no soy loco. O sea, no es para decir que esto es lo único que hay, pero me parece una herramienta muy importante. Bueno, ahí podemos ver la imagen. Se ve en un spider que se puede ver la trifurcación de ese ramo intermedio grande que actúa como una diagonal, irrigando ahí la cara lateral, la circunfleja ostial, el tronco distal que se ve acá en una craneal, y se puede ver la enfermedad de la descendente anterior proximal, que por ahí la sumatoria del isquemia que genera la lesión de tronco distal más la de proximal era lo que generaba el monte isquémico únicamente en el territorio de la descendente anterior. Pensando por ahí en isquemia balanceada, ¿no? Con la afección de todos los territorios. La derecha una lesión focal, no muy calcificada, una calcificación leve, y no mucho más. Bueno, la idea era hablar un poco de... Entonces, en resumen, el paciente, teníamos una isquemia leve moderada anterior, con reserva coronaria disminuida, un tronco severo con compromiso ostial de toda la circulación básicamente, y la coronaria derecha se ve en el segmento medio con un syntax de 27, syntax intermedio, era de 27, sé que lo están pensando, con un paciente sintomático para disnea. Entonces la idea era más o menos hablar rápido de los pocos estudios que tenemos que comparan tratamiento quirúrgico versus angioplastía en enfermedad de tronco. El primero tenemos seguimiento a 10 años, tenemos 3 estudios con seguimiento a 10 años, uno es NAINCOMPARE, que fue un estudio observacional de cohortes. Como detalle, los stents utilizados fueron BMS y stents de primera generación.
y obviamente, como es esperable, en este estudio los pacientes con enfermedad coronaria más compleja iban a cirugía. Los pacientes que tenían, como se puede ver ahí abajo, los pacientes que tenían enfermedad de 3 vasos, casi en un 60% iban a cirugía, y los pacientes con enfermedad más leve iban a angioplastía. Igual también puede hablar eso de que la selección del paciente hace a los resultados. Todos pacientes con buena función ventricular, porque no se meterían con el Stitch, y diabetes, 30% de pacientes diabéticos más o menos en los dos grupos. Lo que pasó en el seguimiento de 10 años, más o menos, es que básicamente la mortalidad es muy similar, 23% de mortalidad sin diferencias significativas en ambos grupos, inclusive teniendo en cuenta infarto. Pero sí, como en todos estos estudios, la gran diferencia es la revascularización a futuro de esos pacientes, con una diferencia extremadamente significativa. 22% de los pacientes van a una nueva revascularización, que no es angioplastia únicamente, sino en un cuarto de los casos de cirugía. Y eso hay que tenerlo en cuenta por la mortalidad que significa. Después tenemos Syntax. Syntax se publicó en 2009 inicialmente, en 2019 se publicó Syntaxes, que fue el seguimiento a 10 años, y tenemos unos 600 pacientes con enfermedad de tronco, entonces se pudo hacer un subanálisis de pacientes con tronco o 3 vasos, con pacientes con enfermedad muy difusa, digamos, y en este caso ya tenemos como los pacientes eran randomizados, grupos más similares, con pacientes con 2 y 3 vasos que fueron a angioplastía. Lo que se vio en el seguimiento a 10 años, básicamente es que para los pacientes con enfermedad de tronco, las curvas no se separan tanto y tenemos, de hecho, un poco más de mortalidad en el caso de la cirugía. No es un estudio que fue diseñado para esto, para nada, y la población es muy baja y únicamente pudimos ver mortalidad por una cuestión de cuáles eran los endpoints del estudio original. Lo que sí queda muy marcado es que los pacientes con 3 vasos, anatomías más complejas, se beneficiaban claramente de la cirugía, que es lo que se puede ver también en el análisis de subgrupos de Syntax, por score de Syntax. Syntax bajo o intermedio tenían una mortalidad similar, con un Syntax alto las curvas se separan tempranamente y se mantienen así. Después tenemos Precombat, 600 pacientes que se randomizaron para angioplastía, lo mismo, un estudio que tiene seguimiento de 10 años y por lo tanto también son stents de primera generación. En este caso el outcome primario incluía revascularización del vaso afectado e infarto, que es en lo que vamos a ver que en todos los estudios sale beneficiada la cirugía. Tenemos un número de eventos a 10 años de 30 y 25%, y esto motivado por la revascularización del vaso afectado, 16% en el caso de la angioplastía y 8% en el caso de la cirugía. Son números todos muy dispares, y esto es también por la cantidad de pacientes que hay en los estudios, lo que hace a la calidad, ¿no?, de la información. Sí, para anotar también, en este caso la mortalidad es similar en ambos grupos. Las curvas, lo mismo, se puede ver bien la separación de las curvas temprana en lo que es la revascularización del vaso afectado, y que eso motiva la diferencia en el compuesto primario. Después tenemos los dos estudios que son más recientes. Uno es Nobel, que es un estudio de no inferioridad, este ya es con stents en su mayoría de segunda generación. La idea en este estudio y en el siguiente es comparar revascularización completa con ambos métodos. Entonces la idea era excluir todos los pacientes con Syntax alto. Pacientes con más de Syntax mayor a 32 se excluían, y Nobel básicamente en el compuesto primario para un estudio de no inferioridad dio negativo por una cuestión de que se incluía infarto no periprocedimiento y revascularización, con lo que las curvas se separaron muy tempranamente, con una diferencia claramente a favor de la cirugía, 19% de eventos contra 29%, y vemos una diferencia bastante significativa en el seguimiento de infarto y de revascularización para los pacientes que se angioplastiaron, pero sin impacto en mortalidad. Obviamente los investigadores lo que plantean es que no se puede obviar la morbimortalidad que agrega eso en los pacientes, sobre todo en los pacientes jóvenes. Un detalle que los pacientes, es el único estudio en el cual la angioplastía tuvo más stroke que la cirugía, con un número de pacientes bastante aceptable. Y esto es lo mismo que habíamos hablado, pero me parecía interesante resaltar también que se angioplastiaban muchas lesiones de nuevo en el seguimiento de los pacientes que fueron a angioplastia, y también tiene que ver, ¿no?, que en la cirugía es muy raro que angioplastiemos a un paciente que recibió puentes a los 3 vasos y todos están permeables, por más que las lesiones sean downstream, digamos, del vaso afectado. Por lo menos tenemos que estar muy seguros. Se hizo un subanálisis de Syntax en Nobel. En los 3 grupos la cirugía salió ampliamente ganando. Y el último, por ahí un poco controversial, Excel, es el estudio más grande de los estudios randomizados, también con stents de última generación. Con stents de Verolimus se randomizaron los pacientes, también pacientes con anatomía
no tan compleja por Syntax, pacientes con Syntax menor a 32, pero sí esto me pareció también interesante mostrarlo. Los pacientes generalmente era bifurcación de tronco o trifurcación la enfermedad que presentaban los pacientes, inclusive pacientes con 3 vasos, en un casi 20% en ambos grupos. Lo que fue el compuesto primario, que no incluía revascularización, dio bastante similar. Lo más controversial acá era que en el seguimiento a 3 años eran casi similares los dos, inclusive para infarto. Y agregando la revascularización en el seguimiento, los pacientes obviamente que iban a angioplastia recibían tenían más eventos y se necesitaban revascularizar más. Y esta es una diferencia muy importante con Nobel, que Nobel tenía más infarto los pacientes con angioplastia en el seguimiento. En el caso de Excel, inclusive en un principio los pacientes infartaban más los pacientes que se habían operado, y finalmente terminan más o menos similares las curvas, que es como la crítica principal. Lo que sí, mortalidad son bastante similares, inclusive tiene un poquito más de mortalidad la angioplastía, pero sin diferencias significativas. Y un paréntesis a lo que fue siempre la controversia de Excel, que era principalmente la definición de infarto que utilizaron, que en ese momento estaba vigente la tercera definición de infarto, y ellos usaron básicamente CKMB por 10 del percentilo 99, y ellos planteaban que era la que en el perioperatorio marcaba más eventos y mortalidad en los pacientes, y no así la troponina, y por eso utilizaron ese dato. Como conclusiones de esto, bueno, básicamente es algo que ya venimos hablando hace bastante. La angioplastía tiene la ventaja de ser menos invasiva y tener menos eventos en el periprocedimiento, con una mortalidad temprana menor, pero que sabemos que a largo plazo la cirugía tiene muchas ventajas, como la durabilidad de la revascularización y menores eventos a largo plazo, particularmente infarto y revascularización, y que la revascularización es en muchos casos quirúrgica, en un paciente más grande con más comorbilidades y quizás más compleja. Entonces está la pregunta finalmente, como para cerrar todo esto, ¿qué conducta tomarían con este paciente? Con una isquemia leve, moderada era la isquemia en el SPEC, poquitos síntomas. No, ya estoy pensando, igual ya saben qué hicimos, porque estoy. Ya saben qué hicimos. Lucio. Después vamos a aclarar un poquito la conducta. Sí. Obviamente este paciente y que también lo planteaba acá, era que la decisión compartida con el paciente es fundamental. Este paciente tenía un médico de cabecera que estaba muy involucrado. Mirá qué interesante, la última no la pusimos, porque la pusimos, tratamiento médico. Y hay gente que está optando por tratamiento médico, ¿no? Interesante, 10% de las personas que están votando. ¿Tratamiento médico a lesión de tronco en trifurcación? Están votando que hay... ¿De dónde son? Ahora subió no sé si nos están provocando, pero hay un 11% que está votando tratamiento médico. Bueno, está muy bien. Era para ver qué pasaba. No, Claro. no está muy bien, no está muy bien. El mensaje ese no es bueno. No, bueno, es irónico, ¿no? Obviamente. Sí, no, bueno, pero están escuchando más de 110 personas. Bueno, Me retracto del está muy bien. Quiero decir que es un chiste. Está. ¿Por qué no contás, Pablo, cómo fue la conducta desde hemodinamia hacia... al paciente se lo refirió al médico de cabecera con la idea de que se revascularice de forma quirúrgica. Un paciente de 70 años que a largo plazo, como veíamos, iba a tener más eventos si se revascularizaba de forma percutánea. El paciente, por motivos personales, ya lo que habló con su médico de cabecera, prefirió la revascularización percutánea bueno, no podía posponer algunas cosas. Finalmente, entonces, se siguió ese camino. Vamos a hacerlo como muy... Sí. ¿Cuál es la factibilidad de la angioplastia, ¿no? Porque Sí. toda esa randomización va post
factibilidad y viendo una trifurcación, digo, no es la angioplastia más sencilla para realizar, ¿no? No es una angioplastia sencilla, obviamente tiene que ser un centro con cirugía disponible, tiene que ser un centro con bastante complejidad y la posibilidad de asistir al paciente en alguna eventualidad que suceda. También hay que tener algunas herramientas, como sabemos, para optimizar esto, que es iBook, que por ejemplo acá lo tenemos disponible, a veces estén dedicados y material dedicado, pero en este caso no era un paciente con calcificación muy severa, lesiones críticas, no había que utilizar, por ejemplo, algún dispositivo de rotablación que hubiera hecho la angioplastia bastante más compleja. Y teniendo en cuenta que el paciente tenía buena función ventricular, no tenía otras comorbilidades, a todo apuntaba que iba a tolerar bien el procedimiento y no iba a ser muy complejo. Sí, el hecho de que sea una trifurcación hace la dificultad técnica, pero era muy factible desde el punto de vista técnico. Juan, Fernando, quien quiera, ¿les parece adecuado que el paciente pueda elegir en este caso? Que no sea parte de la decisión. Definitivamente, cuando uno mira los números duros en términos de nueva revascularización y todo lo demás apoyan a la indicación de cirugía, y por eso la indicación es cirugía sobre angioplastia en guías clínicas, pero después el paciente, teniendo esa información, puede tomar la decisión. O sea, la revascularización percutánea es mejor que el tratamiento médico. Después, a mí lo del tratamiento médico, es posible, creo que en los próximos años el tratamiento médico del tronco sea una opción, O sea, ya Revive, en disfunción ventricular, randomizó pacientes con tronco, que era una cosa que no haríamos nunca. La información que tenemos de que los troncos tienen que sí o sí revascularizados lleva cierto tiempo. Entonces, no me llamaría la atención. Por ahora no es suficiente para en mi práctica dejar un tratamiento médico en un tronco, ¿no? Pero estuvimos discutiendo eso, y por qué no a lo mejor dejar un tronco con tratamiento médico. Yo les contaba que cuando nosotros los pacientes no eran operables, algunos de los que están acá lo saben, les hacíamos rehabilitación y veíamos esos ST de 3 milímetros, 4 milímetros, y después los subíamos otra vez, y en vez de 3 milímetros tenían 2, y a eso después se lo llamó precondicionamiento, y los pacientes los hemos seguido bastante tiempo y eran pacientes inoperables. Dos cositas. Nosotros acá podemos discutir ambos tratamientos, que sabemos que tenemos muy buena angioplastia y muy buena cirugía. En algunos lados nosotros sabemos que aquí no hacer, ¿no? Por otro lado, quisiera que nos explique, si podés, en un minuto, por qué no podemos hacer CFR, si es un problema económico, si es un problema, porque ahora todo el mundo va a querer hacer eso. Porque una cámara gamma que te da una isquemia inferior mínima, no le das bolilla o le sigue adelante, y después hacen CFR y te dice, ojo, que no es así, como el caso ¿no? Yo te contesto eso. No, lo único que quería decir, miren esa foto. Con esos 3 stents, eso avala que si la elección es tratamiento por angioplastia, como dijo, no es sistemáticamente en cualquier centro. Me parece que esta es una angioplastia de muy alta complejidad, con chances de complicaciones, que tiene que estar hecho en un centro y en manos de gente muy experta, como se comentó, con cirugía stand-by, con dispositivos, porque si ustedes tratan de entender cómo se pone un stent de esa manera, y poner eso como parece una garra así como de un águila, veo la pata, ponen stents a través de stents, y por supuesto nos van a poder contar mejor ellos, los que hacen esto, los hemodinamistas, cardiólogos intervencionistas, Lucio. Por ahí, Lucio, nos podés contar, pero a mí esa foto es muy expresiva del nivel de complejidad que tiene esta angioplastia, que por supuesto no se puede hacer en cualquier lado, porque el mensaje podría ser, ok, hay casos que pueden ir a este tratamiento, pero me parece que claramente lo que no puede quedar claro es que cualquiera y en cualquier lugar puede hacer este tipo de tratamiento. No sé, Lucio, ¿qué decís? Sí, obviamente que no. En el Congreso lo estuvimos debatiendo, ahora en el Congreso SAC, y obviamente que hay pacientes que tienen indicación quirúrgica, así como hay centros con muy buena cirugía, hay otros centros que tienen muy mala cirugía y que hacen cirugía con bomba y con venas y que no les va bien. En centros como el ICBA, que tienen buen intervencionismo y buena cirugía, nosotros, a pesar de todo y de poder hacerlo, técnicamente lo mandamos a cirugía, el médico cabecera lo mandó a cirugía, el paciente no quiso ir a cirugía en este tipo de angioplastia compleja, y bueno, debido a que había que resolverlo de alguna forma, si uno hace este tipo de angioplastia, lo tiene que hacer con la tecnología y con la experiencia que por lo menos, y nos decía Mamas, ahora hace una semana, hay que hacer
por lo menos 16 casos por operador para tener experiencia para hacer este tipo de troncos. Eso fue una data que lo sacó de más de 10.000 casos presentados en UK ahora, y nos dijo eso, ese número a Fernando Mora y a mí. Así que nada, me parece que hay que hacerlo con iBus para optimizar, me parece que hay que hacerlo con la tecnología que tenemos actualmente, pero con la expertise. O sea, si no tenés la experiencia para hacerlo, no lo hagas, que lo haga otro, y hay que consultarlo, perdóname. y obviamente, no es Yo gratis esto- eso. Intuitivamente creo que le haría una coronariografía a 4 o 6 meses. Creo que mi forma de seguir un paciente así, no confiaría en seguir este tipo de angioplastia en el tronco distal con esto que estamos viendo, con una prueba de esfuerzo. ¿Vos estás de acuerdo que le harías un cateterismo para ver la Sí, evolución? nosotros cuando con el doctor Velardi hacíamos este tipo de procedimientos, hacíamos controles angiográficos entre los 6 meses y el año. Y eso fue al principio. El año pasado, a octubre del año pasado, hicimos 109 angioplastias de tronco no protegido. Clínicamente nos fue bien. Ahora tenemos otra cantidad, ese número de angioplastias las estamos siguiendo clínicamente. No les estamos haciendo rutinariamente angiografía a todas. Sí le haría angiografía de control a esta, pero no a todas. Ayer hicimos, por ejemplo, de vuelta. Ahora acabo de hacer otra acá en Chorena. Bueno, o sea, no es algo infrecuente, pero tampoco es cuestión de decir, hagámosle a cualquiera y que lo haga cualquiera y con cualquier material. Sí estoy de acuerdo en esta angiografía específicamente de hacer un seguimiento de terapia. Quizás hay algunos stents que se puede, no sé si estos se ven, permiten una versión por tomografía multislice, pero si lo permitieran, la verdad que a lo mejor sería otra de las aplicaciones. Ale, por empezar, felicitaciones, Pablo, el primer hemodinamista que parece un cirujano, que dejó muy bien parada la CRM. Me van a matar. Yo hubiera hecho, Solo por hoy. hubiera hecho la encuesta antes de la revisión y después de la revisión, a ver si Es que hubiera cambiado. ahora Lucio lo va a mandar a hacer cámara. Se termine. No, y lo otro, creo que cuando uno toma la decisión en equipo, me parece perfecto y que participe el paciente, pero uno creo que tiene que ser lo más objetivo posible. Porque a Claro, veces uno dice, bueno, ¿qué preferís? Como alguna vez escuchamos, Claro. que te partan el pecho, te pasa un tractor por encima y estar 10 días en una terapia que no es real, versus un pinchecito, te remango la camisa, un pinchecito en la muñeca y va a andar todo bien. Entonces creo que está bueno que sea realmente informado. Es otra de las cosas que discutía mientras hacíamos el Ateneo, y es que la noticia quizás no la tenga que dar ni el hemodinamista ni el cirujano. Quizás no, yo creo que no la tiene que dar ninguno de los dos, que tiene que sentarse con un cardiólogo clínico y que en ese contexto no por un tema de sesgo, Sí, como decís sesgo vos. de profesión, de Es subespecialidad. así, me parece que es lo mejor. Y también discutimos el hecho de que el paciente pudo elegir. Y como decía Lucio, pudo elegir en un lugar donde podía elegir. Porque todos sabemos que a lo mejor en algunos lugares no sería conveniente porque no hay ni la tecnología ni la experiencia, ¿no? Sí, bueno, inclusive registro con AREC para mortalidad de cirugía, 10% de mortalidad en Argentina. Eso es un dato. Son La las dos cirugía en Argentina no es tampoco la cirugía guau, Ojo con eso, O sea, cirugía sin bomba, con doble mamaria, la hacemos en el ICVA y algún lugar más, pero no es la cirugía estándar. O sea, todos estos trials que uno se puede hablar son con stent de primera generación, los últimos con stent de segunda generación, y las últimas tecnologías y las últimas técnicas para hacer este tipo de angioplastias, no hay ningún estudio randomizado que haga esto. Para que vean y que sepan la data, en Latinoamérica estamos haciendo el 56% de las angioplastias de tronco no protegido con ecografía intravascular. En Europa se está haciendo el 44%. En Asia se está haciendo el 47%. En Japón y en Corea es el 100%. Pero el tema de que el iBus ha mostrado no solamente beneficios, reducción de restenosis y reducción de mortalidad cuando uno hace este procedimiento ya ha sido demostrado. Pero en la práctica diaria
No todos los centros se pueden hacer angioplastias de tronco no protegido con IBUS o OCT, y tampoco no todos los centros pueden hacer la mejor cirugía con doble mamaria sin bomba, porque si no que me hablen los cirujanos, en el congreso lo vimos, hicimos levantar la mano a los cirujanos que habían, y todos te hablaban de la vena. Entonces me gustaría que Mariano, Daniel o alguno de los cirujanos nos digan cuál es la experiencia en el mundo de esta cirugía, porque no es, o sea, la mamaria a la de A está buenísima, pero después las venas se tapan, y bueno, entonces si vos tenés una muy buena angioplastia en un centro con mala cirugía, también se puede opinar eso, y bueno, en el caso del ICVA está para los dos lados, y hay pacientes que también pueden definir, y obviamente que hay que sí o sí discutirlo en forma multidisciplinaria. Ayer, por ejemplo, yo tuve un caso bastante complejo, lo hablamos con Fernando, lo hablamos con, yo no sé si estaba Leo o Juan Pablo, pero bueno, pacientes sin tronco o troncos, los discutimos. Bueno, no sé si alguien quiere opinar algo más. Son 2:10, creo que hemos cumplido con un poquito más del horario que nos correspondía. Muchas gracias por haber venido y esperemos que tengan una buena Muchas semana. gracias.